se puede decir para sacudir a los venezolanos que me escuchan y sacarlos de su apatía, de su conformismo, de su cobardía cívica, para alertarlos de lo que puede suceder y va a suceder si se deja pasar lo que se está diciendo y se está haciendo? Cuando el presidente llegue, el mismo 26 de febrero del año 99, activa lo que fue el Plan Bolívar 2000, se cambió el concepto de teatros de operaciones a un teatro de operaciones sociales. Allí hubo un cambio y nosotros debidamente alertamos al ministro de la Defensa porque se iban a manejar una inmensa cantidad de recursos, se iban a alejar las Fuerzas Armadas de su función tradicional de seguridad y defensa. El presidente le transfiere el poder regional, el poder económico, las asignaciones presupuestarias a los comandantes de guarnición con el famoso Plan Bolívar 2000. Ese Plan Bolívar 2000 se vendió como la manera más eficiente de atender los problemas sociales en determinadas regiones. Pero lo que escondía ese Plan Bolívar 2000 era quitarle el poder a la autoridad civil, dándole la capacidad de decidir y de gerenciar la solución de algunos problemas sociales a los militares. ¿Qué hacía con esto el presidente? Daba pie a la corrupción militar. Yo no admito nada. Fue el Comando Unificado de la Fuerza Armada el que nos dio la instrucción. Y eso sucedió, señores, en todas las guarniciones, entiéndase bien. Yo solamente soy un funcionario que cumplí unas instrucciones de lo que tenía que hacer y lo hice. No hay nada que averiguar, el caso está cerrado, señores. El Plan Bolívar 2000 constituyó un primer avance hacia la militarización de la sociedad venezolana. El 11 de abril de 2002, una multitudinaria marcha pacífica toma las calles de Caracas. Entonces, mira, te ordeno la aplicación del plan Ávila. Ante la orden del presidente, altos oficiales se oponen a la ejecución del plan Ávila. ¡Maldito el soldado que disparó contra el pueblo! Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. ¡Vete, llave, por favor de Dios! ¡Deja el país en paz, hermano! ¡Deja el país en paz, hermano! La compleja crisis de abril de 2002, generada por los legítimos reclamos del pueblo en la calle, culmina en negociaciones principalmente entre militares que luego de la anunciada renuncia del presidente, lo traen de nuevo al poder 48 horas más tarde. Esto genera una depuración interna que va a terminar en la salida de por lo menos 1000 altos oficiales militares de las filas de las Fuerzas Armadas. Consecuente con esta depuración, 2 años más tarde, en 2005, se profundiza la militarización a través de la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada, la cual le otorga un relevante papel a la Reserva y crea también la Guardia Territorial. Esta reserva, cuyo objetivo era contar con 1 millón o con 2 millones de personas del sector civil, entrenados y armados, es justamente la gente que se ocuparía de la resistencia frente a una invasión. La incorporación de más de 2 millones de venezolanos de la sociedad civil a la Fuerza Armada Nacional a través de la creación de la Reserva Nacional y de la Guardia Territorial es un paso importantísimo en esa lógica de militarizar la sociedad venezolana, que se asemeja muchísimo a lo que hicieron los cubanos y lo que han hecho en todos los regímenes totalitarios. Yo quiero ver, el país quiere ver las unidades de reserva bien estructuradas, bien equipadas, bien armadas, bien adiestradas y bien entrenadas. Con la modificación que se hace en Venezuela, la reserva pasa a ser un componente separado y a ella se une la Guardia Territorial.
Estas dos instancias no responden a la jerarquía normal o formal de la Fuerza Armada Nacional y responden directamente al presidente de la República, quien va a ser el que puede desactivar o activarlas. En el 2005, circuló un documento generado por un grupo de militares retirados y reincorporados por el presidente Chávez, en el cual aparece la peligrosa definición de los enemigos internos calificados de quinta columna. Aparte de la estructura militar institucional, es decir, del Estado, hay una estructura militar paralela. En Alemania era la SS, en Italia eran las camisas negras, en la Unión Soviética fue el KGB. La Reserva, Garantía de Seguridad y Defensa Nacional. A luchar, patria, socialismo o muerte. La Guardia Territorial tiene la función no solamente de resguardar el territorio y aquellas instalaciones que se consideran como estratégicas, sino también se le adjudica un papel en el control de las movilizaciones o conflictos sociales que puedan surgir en el país. Ante la presencia de esta concepción, podría llegarse a pensar que todos aquellos grupos o personas que se oponen al actual gobierno puedan ser consideradas como enemigos internos y por lo tanto reprimidas. A los militares se les enseña que el enemigo hay que destruirlo. Si tenemos que ponerlos a tragar gas lacrimógenos, tragarán. La definición de los enemigos internos permitió a las dictaduras militares del Cono Sur en décadas pasadas perseguir y violar los derechos humanos de amplios sectores que se oponían a estas dictaduras. Ya la nueva Constitución bolivariana había modificado en 1999 los conceptos de seguridad y defensa. Basándose en el texto constitucional, el presidente empezará a hablar del nuevo pensamiento militar venezolano y se producirán cambios en el ámbito legal y en el institucional. En cuanto a los cambios legales, uno de los más importantes va a ser justamente la definición de la corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil en materia de seguridad y defensa. Y ese es un cambio trascendental. ¿Por qué digo trascendental? Porque aquí antes se pensaba que a la hora de defender la patria con un fusil, solo los soldados, vayan los soldados. No, esa es responsabilidad de todos nosotros los venezolanos. Allí hay un cambio de naturaleza de la Fuerza Armada Nacional. Los manuales de estudio, la filosofía, son otros los conceptos que se están metiendo en las Fuerzas Armadas en función de esa nueva ideología. Un uniforme que ya tenía más de 30 años, que es el de camuflaje, se cambia por el llamado uniforme patriota, que es un uniforme verde oliva, que es semejante al que utiliza las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Que esto tiene que ver con las nuevas alianzas que se establece Venezuela o el gobierno de Chávez. Es una alianza no solamente económica, sino es una alianza que también plantea términos militares. En cualquier escenario estaremos con Irán, como estaremos con Cuba. Yo lo he dicho, si el Estados Unidos llegara a invadir Cuba, aquí correría sangre venezolana también. No sería, tendrían que invadir a Venezuela también, a los dos. A partir del 2004, después del referéndum revocatorio presidencial, el proceso bolivariano va a sufrir una radicalización, lo cual también va a llevar a una redefinición de lo que son los escenarios de conflicto y las amenazas que enfrenta el país en materia de seguridad y defensa. Consecuente con su estrategia de nuevos aliados, en la que Cuba ocupa un lugar privilegiado, el gobierno de Hugo Chávez orienta su alianza con Rusia y se inicia lo que algunos expertos califican de carrera armamentista que rompe el equilibrio regional. Nos hacen falta todavía un número mayor de fusiles. Los 100.000 fusiles rusos no son suficientes. Venezuela le ha comprado a Rusia entre los años 2005 y 2006 aviones,
helicópteros, fusiles de asalto. Y pronto comenzaremos a instalar la fábrica de fusiles Kalashnikov aquí en Venezuela. Después de las elecciones de 2006, se acentúa la militarización del país, convirtiendo a la Fuerza Armada Nacional en el soporte político del régimen e intentando manejar a la sociedad como si fuera una tropa. Yo le digo, la Fuerza Armada tiene que ser roja, rojita. Regímenes militaristas son regímenes en los cuales los militares se terminan. Ellos tienen la idea de que la organización militar es la organización más eficiente para la sociedad también. Todos los organismos, todas las instituciones del Estado tienen que ser rojos, rojitos, puesto que al fin y al cabo esa es la revolución venezolana. Que las Fuerzas Armadas Nacionales son rojas, rojitas, pues claro que sí.